Hola, yo soy Estefany Calvillo Reinada de la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Inclusión Educativa. El día de hoy este podcast está titulado La asesoría educativa bajo un enfoque inclusivo. Para hablar sobre el asesor educativo, primero es importante mencionar qué es un asesor o qué es una asesoría y cómo está relacionada en el ámbito educativo. Así es como podemos decir que la asesoría es guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje, tanto en su desarrollo como persona, su desarrollo profesional y como miembro de una comunidad. Entonces podemos decir que un asesor educativo es un maestro que enseña a aprender a ser, aprender a aprender y aprender a ser, ya que al hablar de inclusión educativa es importante mencionar que este enfoque necesita de profesionales competentes que sepan abordar las necesidades de su práctica docente en función a las necesidades y características que cada uno de sus alumnos está presentando tanto dentro y fuera del aula. En cuanto a las características que un asesor educativo debe cumplir, debemos dar por hecho que debe regirse bajo un enfoque inclusivo en todo momento. Por lo tanto, el asesor educativo debe ser accesible en cuanto a las opiniones, ideas y puntos de vista que los estudiantes le propongan, así como en el cambio de estrategias para mejorar el aprendizaje. También debe ser dinámico, puesto que la asesoría es un proceso activo que necesita de actividades que favorezcan la adquisición y el desarrollo de las habilidades en todos los alumnos, considerando sus diversos estilos de aprendizaje. También debe de tener aptitudes para la comunicación verbal, escrita y para la enseñanza, ya que el asesor educativo debe propiciar un lenguaje técnico y oral, así como escrito, también para poder formar profesionales que transmitan su conocimiento en dado momento a los distintos actores educativos. Debe de contar con las habilidades sociales y de investigación, mencionando que una de las funciones del asesor educativo es guiar a los estudiantes que están inmersos en la sociedad, por lo cual las prácticas sociales del lenguaje serán un factor indispensable dentro de la asesoría educativa. En el aspecto de la investigación, el asesor educativo deberá contar con los conocimientos básicos sobre investigación, sobre todo de tipo cualitativa y de investigación-acción, que es la que se desarrolla en el ámbito educativo, así como de los distintos métodos y herramientas para la recolección y registro de datos. Y por último, un currículum flexible que promueva la inclusión y lo mencionado anteriormente. Bien, ahora una pregunta muy importante dentro de este tema. ¿Cuál es la función o cuál es la labor del asesor educativo? Bueno, con base en la administración de la Comunidad de Valencia en España en el año 2017, un asesor siempre debe de mejorar la práctica docente. Esto, pues como ya sabemos, guiando al docente en formación a desarrollar sus habilidades sociales, sus habilidades cognitivas y sus habilidades sobre todo prácticas dentro de un aula. También debe de evaluar los métodos y las actividades por la cual se está enseñando, ya que no todos los métodos ni todas las enseñanzas son benéficas para todos los alumnos o no en todos los alumnos se pueden aplicar. ¿Esto para qué? Para que igual el asesor educativo, en conjunto con otros personales de la educación, pueda diseñar planes y estrategias para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. También debe de promover las actividades formativas. También dentro de esta propuesta o de esta función del asesor educativo entra sobre todo la evaluación formativa. El asesor educativo debe efectuar seguimiento y supervisión de todas las actividades que sus asesorados realicen. ¿Con qué fin? Pues con el de brindar una retroalimentación, de dar recomendaciones o incluso si se está haciendo algo incorrectamente de una manera asertiva, de una manera pacífica, el asesor puede brindar recomendaciones para que el docente en formación o el alumno realice mejor sus prácticas docentes. El asesor educativo debe de colaborar con administraciones públicas y de otras entidades federativas y, si es posible, de otras entidades nacionales o internacionales para poder crear planes y programas que sirvan en un primer momento a la asesoría educativa. México es un país en el cual casi no se promueve mucho la inclusión. Se habla de inclusión, pero no se promueve tanto en las aulas. Los docentes en formación y los docentes titulares han visto que en la inclusión educativa todavía le falta mucho. Necesitamos también de personas capacitadas en este ámbito, por lo cual una labor importante dentro del asesorado o del asesoramiento bajo un enfoque inclusivo es crear profesionales capaces
con el conocimiento necesario para poder brindar educación inclusiva y que se sigan formando profesionales inclusivos en nuestro país. Y por último, promover la investigación sobre todo de tipo de investigación-acción, ya que este tipo de investigación nos permite hacer una correlación de lo que se está investigando con lo que se está observando dentro de las prácticas docentes. Para finalizar con esta primera parte del podcast, vamos a mencionar los tipos de asesoría. Una de las primeras clasificaciones que vamos a mencionar es por la cantidad de estudiantes que vamos a encontrar. Por ejemplo, una asesoría grupal. Esta se desarrolla atendiendo un elevado número de estudiantes. Aquí debemos de tener en cuenta que la asesoría va a llegar simultáneamente. Una de las ventajas en este tipo de asesoría es que existe un trabajo colaborativo. También las recomendaciones que el asesor le pueda dar a un estudiante pueden ayudar a otro estudiante aunque su situación no sea igual. Puede que sea parecida, pero algunas recomendaciones, estrategias o actividades también las pueden retomar de otro compañero. Las limitantes es que al ser de tipo grupal, la atención a veces se puede dispersar un poco y no va a ser como en una asesoría individual, en donde ésta se atiende de forma particular a cada estudiante y sus dudas o ideas se expresan detalladamente. Pero como ya lo mencionamos, se limita un poco el aprendizaje colaborativo y las recomendaciones que quizá el asesor educativo le mencionó en una asesoría individual a un estudiante no se podrán recuperar hacia otro estudiante o no se van a mencionar de la misma forma. Otra clasificación que podemos encontrar es el modo en el que se realizan este tipo de asesorías. Por ejemplo, podemos encontrar las asesorías presenciales, es donde un estudiante acude a un centro o a una institución educativa, donde el asesor educativo tiene un aula o un espacio físico adecuado para que ahí se desarrollen las asesorías, y también va a tener material físico, material didáctico, el cual se le puede proporcionar y llevar a cabo un mejor aprendizaje. Y por último, la clasificación a distancia. Esta se establece en contacto con el asesor a través de diferentes medios de comunicación, sobre todo de tipo tecnológicos. Pueden ser por videollamadas, por correos o directamente llamadas a los números celulares. Y este tipo de asesoría se vio muy marcada en esta nueva pandemia que tuvimos, donde todo el proceso educativo se vio a distancia o el aprendizaje se transmitió por medios electrónicos, incluso por televisión. Entonces este tipo de asesoría tiene buenos resultados positivos, porque podemos encontrar asesoría de distintos países. Por ejemplo, si yo quisiera saber más sobre la inclusión educativa, buscaría países como Cuba, como España, y buscar un asesor educativo que me pueda brindar nuevas herramientas o incluso nuevas ideas o propuestas que aquí en nuestro país no han llegado o no se han implementado. Entonces también una de las ventajas de trabajar una asesoría a distancia es el conocer nuevas ideas de otros países, de otras naciones, sus programas e incluso su cultura. También intercalar los horarios. Si en algún momento, por algunas cuestiones personales, escolares o laborales, una persona no puede tomar asesoría de forma presencial, lo puede realizar a distancia y este proceso no se ve interrumpido.